Resulta innegable el hecho de que a pesar de todos poder aprender diferentes habilidades, a algunos se les dificulta más que a otros. Entonces, ¿qué tal conocer las diferentes inteligencias para aprender que posee el ser humano? Descubre cuál posees más desarrollada y poténciala o poténcialas al máximo para aprender más efectivamente. Empieza ahora, Español con Todo. Presentación, Lodey Flores. Edición, Raúl Lima. Hola, bienvenidos a Español con Todo, un podcast en español con transcripción de historias interesantes, sugerencias de libros, vocabulario y más. Estudiar español a nivel intermedio avanzado ahora es más fácil con nuestro podcast. Aquí también podrás despejar dudas. Para eso, basta con escribirlas en los comentarios al final de la transcripción. ¿Qué significa la palabra inteligencia? Básicamente es la capacidad que poseemos todos los seres humanos para comprender y resolver problemas. Aplicando esto al aprendizaje, nos encontramos con que puede resultar una gran dificultad cómo comprendemos y solucionamos situaciones donde nos enfrentamos a un nuevo idioma, por ejemplo. Este y otros motivos llevaron a muchos estudiosos del aprendizaje a estudiar diferentes constructos o elementos que diferencian y hacen especial a cada persona para adquirir y gestionar su aprendizaje. Un autor muy dedicado a dilucidar los aspectos más recónditos de las inteligencias múltiples es sin duda Howard Gardner. Pero conozcamos entonces los tipos de inteligencia para aprender que existen. Te sugiero ir escuchando el podcast e ir analizando si posees la inteligencia que estás oyendo de un modo predominante. Ya al final te explicaré el por qué y para qué. Inteligencia lingüística verbal. Se conoce como esa capacidad o habilidad que nos permite aprovechar de manera eficiente las palabras. Pero no solo eso, también contempla el uso y producción de contenido, donde la gramática, la fonética, la estructura gramatical son las protagonistas. Hacen un uso especial de esta inteligencia aquellas personas que poseen habilidades para la escritura y el hablar de un modo eficaz. Entonces, las características de las personas que tienen este tipo de inteligencia son: escriben o realizan continuamente resúmenes escritos de material o contenido que requieren aprender. Pueden con facilidad escribir poemas, cuentos, realizar artículos, entre otros. Poseen habilidades para contar historias o una alta capacidad para hablar en público. Disfrutan plenamente observando o hasta participando en debates, foros o cualquier acto donde la discusión resulte un punto primordial. Aman leer diferentes materiales, realizando subrayados, agregando análisis o comentarios a los mismos. Inteligencia lógica matemática. Aquellas personas que poseen este tipo de inteligencia, la resolución de problemas de tipo matemático o abstracto se les hace mucho más factible que a otros. Este tipo de inteligencia en conjunto con la inteligencia lingüística constituyen la base de los diferentes tests que se encargan de medir los coeficientes intelectuales. Resultan características resaltantes de las personas con esta inteligencia: tienen destreza para realización de operaciones matemáticas, recuerdan con facilidad números, fechas, estadísticas y cantidades, son aficionados a los juegos de ingenio y lógica. Inteligencia sinestésica corporal. Los poseedores de esta inteligencia tienen la habilidad de resolver situaciones haciendo uso del cuerpo y el movimiento. Personas generalmente ligadas a deportes, baile, uso del cuerpo en general, destacan en el uso de esta inteligencia. Revisa las características que posee la persona con esta habilidad. Sobresalen cuando se trata de elaboración de actividades manuales, crean con facilidad elementos que se encontraban en el intelecto únicamente, aprenden rápidamente movimientos, danzas, bailes, disfrutan moviéndose y realizando actividades físicas. Inteligencia musical. Aquella habilidad donde la percepción de sonidos y la producción de ellos a nivel musical resulta más fácil. Sí,
así como lo estás pensando, personas con habilidad y facilidad para tocar instrumentos musicales poseen este tipo de inteligencia. Sin embargo, existen otros elementos para reconocer este tipo de personas que ostentan esta magnífica inteligencia. Cantan y realizan actividades musicales con facilidad. Poseen un oído musical. Tocan algún instrumento musical. Escuchan música por hobby o entretenimiento, pero también por el gusto innato por la música. Y esta persona, así no componga o realice actos donde involucre música, generalmente dedica tiempo a escuchar música y a comprender la letra de ella. Inteligencia espacial o visual. Esta inteligencia comprende la capacidad de pensar usando 3 dimensiones. Generalmente, las personas con este tipo de inteligencia logran ubicar en un espacio imágenes mentales, recreándolas y expresándolas más fácilmente. Características de personas con esta capacidad: dibujan objetos, personas, caras o ideas con precisión y con poco esfuerzo. Representan conceptos y pensamientos en imágenes. Usan los llamados mapas mentales para aprender. Emplean imágenes, videos, películas, metáforas visuales, es decir, todo lo que incluya la visión como sentido para aprender y pasar el tiempo también. Inteligencia naturalista. Capacidad para la observación, clasificación y utilización de los elementos del medio ambiente. Generalmente, los acreedores de esta inteligencia perciben detalles de la flora y fauna que los rodea, valorando la importancia que poseen. Algunas características de personas con esta inteligencia son: disfrutan el contacto con la naturaleza en los diferentes espacios donde se desempeñen. Poseen mascotas con las que disfrutan momentos y compartir de espacios. Valoran mucho ir de excursiones, caminatas, encuentros con la naturaleza. Contemplan por largos periodos de tiempo flores, paisajes, nubes, registrando esas imágenes de modo especial, por ejemplo a través de fotos, álbumes, entre otros. Inteligencia interpersonal. ¿Has notado que existen personas que tienen una capacidad de relacionarse con otras cómodamente? Pues seguramente tiene que ver con esta inteligencia, que no es más que la habilidad de poder comprender y empatizar con otros, sintonizándose con realidades, emociones y actitudes de otras personas. Escucha las características de individuos con esta inteligencia. Participan en actividades grupales o en equipo frecuentemente, socializando y teniendo una participación activa dentro de ellos. Comunican eficientemente sus ideas en palabras o gestos. Motivan o influyen a otras personas con sus actitudes o comentarios. Conservan una capacidad para encontrar soluciones a problemas. Son de ese tipo de personas a las que se le pide un consejo o que simplemente lo dan de modo asertivo. Inteligencia intrapersonal. Seguramente ya adivinaste que involucra esta habilidad. Esta inteligencia es la aptitud que ostentan algunas personas para reflexionar acerca de sí mismos, construyendo una percepción más consciente de sus habilidades, aptitudes, sentimientos, necesidades y aspectos a mejorar. Conceptos como la autoestima, la autoconfianza y el autoconocimiento adquieren vida en estas personas, al vivenciarlos y continuamente esforzarse para mejorar. Conozcamos algunas características de las personas con este tipo de inteligencia. Trazan metas, propósitos u objetivos para su mejoramiento personal. Poseen capacidad para autoevaluarse ante diferentes situaciones con la finalidad de superarse. Realizan actividades donde el foco es el sí mismo, relajación, meditación, manejo de emociones, entre otras. Reflexionan sobre los aspectos en los que requieren mejorar de sí mismos y en la convivencia con otros. Inteligencia emocional. Si bien la teoría relacionada a esta inteligencia fue dada a conocer como una inteligencia que comprende varios elementos y también de cierto modo incluye la inteligencia intra e interpersonal, considero que es necesario observarla con un especial interés, ya que el ser humano vivencia y aprende en todos los ámbitos, sin dejar de lado las emociones. Al contrario,
Según esta teoría, la inteligencia emocional abarca la habilidad de aprender y actuar haciendo uso de nuestras capacidades y gestionando nuestras emociones para el aprendizaje. Por ejemplo, imagina estar aprendiendo español, pero estar bajo una constante carga de estrés o ansiedad por alguna situación particular en tu vida. Te aseguro que tu aprendizaje no será el mismo a uno que se desarrolla encontrándote en un ambiente de sosiego o de emociones positivas. En todo caso, este tema es más extenso de lo que imaginas, pero en el episodio 3 de este podcast también hablamos sobre cómo aprendemos. Escúchalo. En conclusión, una autoevaluación en cuanto a inteligencias tal vez resulta algo complejo, por esto de reconocer las capacidades más desarrolladas que tenemos. Pero te aseguro que al descubrirlas, tendrás una herramienta valiosísima para tu aprendizaje, ya que conociendo cuál o cuáles inteligencias dominas, podrás aprovechar la enorme ventaja que posees en relación a estas, así como hacer uso de materiales de acuerdo a las inteligencias más sobresalientes para ti y sacar así el mayor provecho posible. ¿Y tú? ¿Qué otro aspecto o característica puede darte indicios de la inteligencia o inteligencias predominantes? Cuéntame en los comentarios. Por el día de hoy finalizamos. Lo único que me queda recordarte es que si te gustó el programa, te suscribas a él si aún no lo has hecho, desde la plataforma donde estés escuchando: iTunes, Spotify, Google Podcast, TuneIn, iVoox, entre otros. O si no, ya sabes que te recomiendo que te suscribas directamente al blog espanolcontodo.com, sin la ñ, y así estarás al día de todos los contenidos de este podcast. Nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Español con Todo. ¡Chao, chao! Escuchaste Español con Todo.